Hola, bienvenidos, soy Montse Pardo y arrancamos Capital Empresa. Cada día, de lunes a viernes, os estaremos acompañando para hablar, como siempre, de empresas, de emprendedores y de comercio. Sigue con nosotros la actualidad que rodea el sector empresarial de la mano de nuestros colaboradores e invitados. Economía, inversiones, nuevos proyectos, comercio, formación, nuevas tecnologías. Como siempre, Capital Empresa, dando voz a tus necesidades. Hola, muy buenos días y bienvenidos a Capital Empresa. Como viene siendo habitual, iniciamos el programa de hoy dispuestos a aportarles la mejor información que rodea el mundo empresarial: economía, finanzas, tecnología, innovación. Y hoy en nuestro programa contamos con el espacio Net Cultura Radio, un espacio mensual en el que contaremos con expertos de diferentes sectores. NetCultura es la Asociación Española de Networkers y Emprendedores y cuenta con un equipo de profesionales comprometidos con el desarrollo de la cultura del networking en el ámbito de los negocios. Cuenta además con una serie de grupos temáticos cuyo objetivo es formar a los socios en las áreas de emprendimiento, ventas y networking. Y precisamente hoy participa en el programa el grupo temático de speakers. Así que arrancamos. Estás escuchando Capital Empresa. En el mundo de los negocios, la voz es más que un medio de comunicación. Una voz persuasiva y autoritaria puede influir en decisiones, inspirar confianza y cerrar tratos. Los líderes que dominan el arte de la comunicación vocal transmiten seguridad y carisma, ganando seguidores y clientes. En ventas, una voz convincente puede captar la atención del cliente, transmitir emociones y generar conexiones significativas. A través de la práctica y el conocimiento de técnicas de vocalización, cualquiera puede convertir su voz en una herramienta de influencia y éxito en cualquier campo. Y este es nuestro tema de hoy, la voz como instrumento de liderazgo y ventas. Y para ello contamos con la participación en el programa de María Esther Díez Sanz, gerente de María Esther Díez Community Manager, también con Jesús Pérez Serna, gerente de marketing positivo, y Saúl Santolaria, CEO de Global Sound Lab. Todos ellos son socios de KCN y Saúl es también responsable del grupo temático de speakers en NetCultura. María Esther, buenos días y bienvenida. Buenos días. Jesús, buenos días, bienvenido. Hola, Montse, buenos días. Y Saúl, buenos días y bienvenido. Buenos días. Para hablar de este tema de hoy, ¿no?, de la voz como instrumento de liderazgo y de ventas, os lanzo una pregunta a los tres. Si acaso, Saúl, empiezas tú a contestármela. ¿Qué papel juega la voz en el mundo de la venta y en el liderazgo empresarial? Bueno, yo siempre que hablo de la voz, que es básicamente el elemento más persuasivo en la comunicación humana, es un elemento que desde un punto de vista antropológico, desde un punto de vista de ventaja evolutiva, no sabemos muy bien si somos inteligentes porque hablamos o hablamos porque somos inteligentes, pero lo que está claro es que tenemos una capacidad, ¿no?, que es el verbo a voz, en este caso, y que esto es lo que nos conecta emocionalmente, ¿no? Yo muchas veces digo que pensamos en lo que vemos, pero luego sentimos lo que escuchamos. Y tiene una trascendencia mucho más profunda. Está claro que la voz, yo siempre digo que no es un elemento que simplemente es un aparato, el aparato fonador, lo articulamos y entonces sale nuestra voz, de cualquier manera, ¿no? Yo creo que es una especie de sumidero, o sea, es el embudo por donde todo lo que nosotros somos se manifiesta.
Y, por supuesto, cuando se trata de liderazgo y cuando se trata de ventas, pues es que realmente nosotros somos los que vendemos y, por supuesto, nosotros somos los que tenemos que liderar, de alguna manera, si es el caso, ¿no? Jesús. Pues fíjate, venir a hablar de la importancia de la voz en la radio. ¿Qué es? Esto todo es voz, ¿no? Bueno, ya sé que este programa, además, hoy día es lo normal también se graba como vídeo, también se sube como vídeo, pero básicamente... Las nuevas tecnologías que nos atrapan a todos. Claro, pero sigue siendo un programa de radio que básicamente, ¿qué sustento tiene? Pues la voz. Entonces, fíjate tú si es importante. Y lo que a mí me parece muy significativo de profesionales como Saúl, de su labor, es el hecho de que, con todo lo importante que es, si uno es como Monse, un profesional de la locución y tal, o es actor, o en algunos casos más, pues habrá tenido su formación y sus estudios, etcétera. Pero el resto de los humanos, en tu educación general, en tu bachillerato, etcétera, en algún momento jamás se ha tocado el tema, no. Es algo que yo recuerdo cuando conocí a Saúl que me impactó mucho una cosa que suele decir, ¿no? Esto de que te levantas por la mañana y te vistes bien, ¿no? Para quedar bien ante los demás, te afeitas o te maquillas, es decir, haces un montón de cosas de cara a esto, pero la voz, que luego resulta que es el elemento más importante, es como dices, bueno, pues la que llevo puesta, ¿no? O sea, y no entendemos o no tenemos esa capacidad. Luego resulta que en realidad, hombre, todos usamos, porque todos somos conscientes que no hablamos igual con nuestra madre que con nuestro hijo, que con la panadera, que yo qué sé, cuando vas a comprar el pan, ¿no? Pero todo eso lo hacemos a nivel inconsciente. Cuando Saúl te dice, oye, pero tú puedes utilizar la voz como una herramienta, es cuando dices, vale, ya, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo salto esa conciencia de decir, vale, ahora, no sé, me toca, por ejemplo, en la entrevista de ventas, tengo que transmitir seguridad, firmeza, ¿qué hago para eso? Ahora tengo que conseguir que mi pareja vaya a ver esta película en vez de esta otra, ¿con qué voz se lo digo? ¿No? Ese mecanismo no lo tenemos interiorizado, ¿no? Y eso es lo que tenemos que aprender. María Esther. Yo en lo que me compete mucho, que son las redes sociales, creo que cada vez el vídeo y el formato de salir la persona y de que se vea el equipo tiene cada vez más éxito y es más necesario para la venta a través de redes sociales. Y el saber modular la voz y transmitir confianza con ella y transmitir realmente los valores de tu empresa y quién eres, creo que adquiere muchísima importancia en el mundo en el que estamos ahora mismo. Y la voz, todos la tenemos, algunos tenemos una voz más bonita, más fea, más modulada, estamos más acostumbrados a hablar en público o no, pero la voz es importante porque es lo que te conecta con el de enfrente, lo que tú estás diciendo, cómo te mueves, cómo hablas, cómo transmites. Y creo que ahora es de una importancia cada vez mayor. Porque la imagen se está imponiendo, el vídeo se impone y se impone en las redes sociales y se impone en el mundo empresarial. Y creo que es muy importante aprender a utilizar esa voz. A colación de lo que estás diciendo, ¿qué diferencias, porque hablabas ahora de las redes sociales y de la imagen cada vez más usual y cada vez nos estamos acostumbrando más a esas imágenes, ¿no? ¿Qué diferencia existen en el uso de la voz en lo que podríamos llamar el marketing tradicional al marketing digital? Bueno, yo creo que eso lo puede contestar mejor Saúl que yo. Pues Saúl, venga. Sí, porque va más en su... A ver, aquí hay varios aspectos que son fundamentales. Dentro de lo que es la comunicación oral, hay aspectos que forman parte de una especie de estructura. No solo existe la comunicación oral. Lo que está claro es que cuando hay de por medio una estructura audiovisual, que en este caso las plataformas digitales y todo lo que tiene que ver con las redes sociales son generalmente son productos audiovisuales, ahí va más allá de la voz. O sea, la voz es un complemento dentro de una especie de, vamos a decir que vestimenta, que es lo que conecta varios sentidos, ¿no? O sea, tú estás viendo y estás escuchando. Hay comunicación no verbal y hay comunicación verbal. El tema es que no mucha gente sabe
que tiene que haber una cierta coherencia. Nuestro cerebro interpreta las cosas desde un punto de vista de me encaja, no me encaja. Entonces, hay veces que discursos que son discursos muy acertados, no, de alguna manera, no hay un match entre lo que tú estás viendo y lo que estás escuchando. Igual que un discurso puede ser más o menos creíble porque ves que la persona tiene una incongruencia, por ejemplo, en el mensaje, pasa con el mensaje y el sonido de tu voz, esto que hablaba Montse, de que tenga esa coherencia. Bueno, esto, por supuesto que no se trabaja, pero no se trabaja ni en las altas esferas, quiero decir, ni en la política. O sea, yo veo discursos en el Congreso que son de escalofriantes, ¿no? Y yo no entiendo cómo el público, que yo creo que el público intuitivamente se da cuenta, esa pérdida de credibilidad de los políticos, de los líderes, de los vendedores, ocurre porque no somos conscientes de cómo funciona esto, pero me da igual que sea a nivel personal, a nivel orgánico, a nivel digital, cualquier cosa que tenga que ver con alinear tu mensaje con tu voz, con tu imagen, tu comunicación no verbal. O sea, es un poco... Nosotros trabajamos esto de manera holística, o sea, no es una cosa aislada. Yo no solo trabajo la voz. Por eso quería que vierais que no es solo un aparato fonador. Eres tú, ¿no? Eres tú con tus misión, visión, valores, con tu arquetipo, con cómo te defines como persona, como grupo, como organización, como marca. Hay un montón de cosas que tienen que estar alineadas. Y en última instancia, por eso digo que es como un embudo, en última instancia está el sonido de tu voz, que es el elemento que más conquista. Es el elemento que tiene más potencial. Se lo puedes decir a Obama, a quien sea que haya conseguido cosas a través de su voz, ¿no? Uh-huh. Que tenemos en cuenta muchos aspectos, como decía Esther, tenemos en cuenta muchos aspectos, y como decía José también, Jesús, perdona, que tenemos muy en cuenta muchos aspectos. Se ha polarizado lo visual porque todas estas redes sociales tienen a lo visual como algo muy, vamos a decir, sugerente, pero en el fondo profundo cada vez tendemos más hacia el audio. O bien porque no tenemos tiempo de estar delante de una pantalla mirando a nada, porque estamos, yo que sé, me da igual, conduciendo, en el gimnasio, paseando o lo que sea, y ya no podemos ver a la otra persona físicamente mientras habla. Por eso los podcasts y bueno, pues ahora mismo, pues bueno, pues el audio, el grupo Prisa, por ejemplo, está haciendo un hincapié brutal, tiene una sección que se llama Prisa Audio. Es porque realmente hay una tendencia, y esa tendencia es porque nos hemos empezado a dar cuenta, se ha abierto este melón de qué importante es y qué sensibles, cómo somos de sensibles a todos estos estímulos sonoros que produce la voz humana. Y cuando tú no estás viendo a alguien, ¿cómo activas una serie de partes del cerebro que no se activan cuando estás mirando? Cuando estás mirando tienes que dividir tu atención en varios frentes. Analizar qué es lo que esa persona está haciendo y luego procesarlo. Cuando solo tienes el audio, todo, absolutamente todo, está en la voz. Todas las emociones, toda la sensibilidad, absolutamente todo. Y eso lo sabemos, los que trabajamos en radio y locutamos, Montse, lo sabemos perfectamente. Ahí es donde hay que poner el énfasis. Bueno, y en las comunicaciones. De hecho, hay una cosa que ha comentado Jesús que creo que muy importante. Es decir, no nos enseña nadie, generalmente ni en la escuela ni en ningún lado, a modular nuestra voz, pero tampoco nos enseña a cómo tenemos que trabajar con nuestra voz. Por ejemplo, yo aquí en la radio me pongo a mí como ejemplo, cuando preparamos los guiones, si lo preparo yo, no puede la persona que comparte conmigo el estudio coger mi guión y tal cual se lo doy, empezar a locutar, porque ni suena bien, ni habla igual que yo, ni utiliza mis palabras, ni se expresa igual que yo. Por lo tanto, suena como aquello que decías tú de los discursos de los políticos, ¿no? Suena como todo impostado, ¿no? No es la persona, ¿no?, la que está escribiendo. Por eso siempre yo digo, yo preparo un guión, pero tú te lo lees y bajo tu punto de vista lo modificas, lo cambias, pones tus palabras y le pones evidentemente tu voz y tu expresión, porque si no, es que no será lo mismo. Claro, mira, relacionado con lo que me decías del marketing, en el marketing siempre ha habido
el sonido, ¿no? Ha estado ahí, sobre todo en la publicidad y los anuncios. Sí. Pero lo que ocurre con las nuevas tecnologías, y enlazando con lo que decía Esther en las redes sociales, es que se produce, vamos a decir así, una democratización en el uso, ¿no? Es decir, antes cuando Manolo, el que tiene el taller, o Laura, la que tiene la peluquería, quería hacer un anuncio en la radio, a lo mejor hasta lo escribía porque quería lo que quería decir, pero cuando se llegaba a la radio o a la televisión había un profesional de la locución que era el que se iba a encargar de leerlo. A día de hoy Manolo agarra el móvil, Laura agarra el móvil y se graba a sí mismo cortando el pelo o cambiando una rueda, lo está contando y de repente la voz ya no es la de un profesional, es la suya propia, ¿no? Entonces, para mucha gente que probablemente antes decía, bueno, la voz no es un instrumento para mí importante, ahora de repente pasa a serlo porque él también, o él o ella, se ha convertido también en protagonista de su propia comunicación, lo que antes no ocurría, ¿no? O sea, que hay esa, podríamos llamar, ¿no?, democratización en el acceso a la posibilidad de utilizar la voz como una herramienta entre gente que hace 30 años ni se lo hubiera planteado, pero ahora debería pensar, oye, sí, está muy bien que yo parezca cambiando la rueda, queda muy profesional que se me vea a mí, pero si todo esto lo voy a contar con una voz de pito o con una voz de cazalloso o risecoso del día siguiente, pues no va a quedar bien tampoco, ¿no? Con lo cual se convierte en un elemento... Te diría, Jesús, que yo en mi aproximación voy bastante más allá porque yo no juzgo los atributos que tiene la voz de cada uno, la singularidad de cada voz, esa voz de cafallero, esa voz de pito. Esas son voces, o sea, son timbres de voz, ¿no? O asociaciones, quiero decir, vamos a decir que características que tiene las voces per se, ¿no? Yo voy un poquito más allá. O sea, tú puedes tener mala fortuna porque tu voz no sea agradable para la gente, pero puedes trabajar mucho para que esa voz te represente. Y aquí es donde está la clave del asunto. Porque cuando estamos hablando de ventas, cuando estamos hablando de liderazgo, estamos hablando de aspectos que ahora están hiperdistorsionados. O sea, ahora hay unas metodologías y unos mecanismos de captura de cliente y de cierre de venta. Me da igual que sean embudos de captación, que sean todo este tipo de estrategias de marketing en las cuales cuelan productos basura absolutamente porque tienen PNL, tienen un montón de estrategias y tal, pero tú no estás oyendo a nadie. Y la información que tienes cuando escuchas a alguien y te está engañando o te está vendiendo la moto es bestial, sinceramente. Somos sensibles a eso y podemos tomar una decisión correcta o incorrecta siempre y cuando podamos oír de viva voz la persona que realmente nos está vendiendo ese producto y ese servicio. Con lo cual, es muy potente, porque tienes menos riesgo de que te engañen. Cuando estás desarrollando esa escucha activa y cuando tú estás vendiendo algo, si estás convencido de que ese producto es bueno, lo vas a comunicar así. Vas a aprender a hacerlo, porque esto no es de la noche a la mañana. Vas a aprender a hacerlo y vas a tener una metodología diferente, nueva, no automatizada. No sé si me explico. Entonces, está muy bien la estrategia, el marketing está súper bien, pero luego a la gente le cuelan cosas que no quería comprar. Esto es un poco a lo que voy. Esther, ¿que querías antes comentar algo? Sí, yo creo que esta democratización o que todo el mundo podamos acceder, evidentemente no somos profesionales, debemos de formarnos, pero tiene que parecer real lo que haces. Es que sí que es verdad que muchas veces yo mando a clientes guiones de ChatGPT y siempre les digo, este guión te le tienes que hacer tuyo y cambiarle con tus palabras, porque si no va a haber una incoherencia. No vas a poder hacer lo mismo que hace una gran empresa. Entonces, aprende todo lo que puedas y siempre transmite coherencia. No vendas humo. O sea, si estás haciendo un neumático, de verdad, no utiliza como tú hablarías a tu cliente. Utiliza realmente la voz y las palabras como tú eres, porque es el arma que tienes. Y contra más aprendas a modularla, a transmitir, a que tus gestos vayan con tu voz, a que se vea que eres real, a que no vendes humo, yo creo que los pequeños es la fuerza que se tiene. Porque no podemos pagar grandes campañas. Sí podemos hacer muchas cosas, sí podemos hacer cursos con la voz, sí que podemos aprender a transmitir. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho no gesticular demasiado, es algo que tengo que aprender, a no mover las manos constantemente, o tal vez no, pero esa clase de cosas podemos tener un control siempre. Y yo creo que es súper importante la realidad. El que lo que verdad digas y hagas vaya contigo. Luego, si ya vas a engañar, como dice Saúl, o vendes humo o tal,
se acaba entrenando tu oído, yo creo que se acaba viendo cuando alguien te está mintiendo. Hay un aspecto aquí que trabajamos mucho y es, yo siempre planteo la pregunta de ¿a quién le gusta el sonido de su propia voz? ¿No? Siempre que lanzo esta pregunta, ¿te gusta realmente el sonido de tu propia voz? Muy poquita gente me contesta que sí. Y esto me llama mucho la atención. He investigado profundamente qué es lo que ocurre. No es tanto que no nos guste el sonido de nuestra propia voz cuando la oímos, cuando se reproduce en un medio, ¿no? Cuando está registrada, cuando la vuelves a oír, ¿no? Porque mientras tú hablas, tú realmente, tu feedback, o sea, esa referencia que tú tienes, ¿no? Por supuesto que es singular, es producto de lo que oyes, que es muy poquito, y toda la resonancia que está en tu cuerpo, ¿no? O sea, nadie oye tu voz como tú mismo te lo oyes, ¿no? Es una cosa muy particular, con lo cual tú has crecido acostumbrándote al sonido de tu voz desde ese feedback, o sea, desde esa perspectiva, y cuando la oyes tal y como la oyen los demás, no te gusta. Pero la cuestión no es que no te guste, la cuestión es que no estás acostumbrada a ella en ese tipo de formato. Con lo cual, ¿qué nos pasa a los locutores, a la gente que hemos trabajado en radio, a los productores musicales, los cantantes, que hacemos el ejercicio de escuchar nuestra voz de otra manera diferente, ¿no? Desde otro punto de vista diferente, ¿no? Y entonces tenemos otro feedback. Cuando eso ocurre, es como poner la voz delante del espejo, ¿no? Empezamos a darnos cuenta de que la voz se puede estirar, se puede ensanchar, hay mucha más rango de mejora, se pueden utilizar muchas más herramientas, podemos trabajarlo. El tema es reconciliarse con la voz propia, ¿no? Y es como una especie de volver a enamorarte de tu voz, independientemente de que nazcas con una voz profunda y atractiva o tu voz no lo sea del todo, pero seguro que hay un lugar en el que tú te gustas, ¿no? Y ahí es desde donde empiezo a trabajar yo, porque no me gusta formar a las personas de manera, vamos a decir que, bueno, este es mi método y ya está, ¿no? Tiene que haber una atención individualizada en este caso. Saúl, hablabas antes de líderes, estábamos hablando de marketing, pero hablando de líderes, ¿qué importancia tiene la voz a la hora de gestionar, de liderar equipos, de liderar empresas? Porque yo creo que tiene muchísima, ¿no? A la hora de dar esa confianza, ¿no? A tus equipos. Jesús. Pues indudablemente. Además, que otro aspecto también importante en esto es que cada vez más se mandan, vamos a hacer así, instrucciones, mensajes y conceptos a través de audios. Es decir, el jefe que por la mañana al grupo de WhatsApp de vendedores pues envía el WhatsApp de la mañana, ¿no? Buenos días, equipo, venga, hoy nos vamos a comer el mundo, tenemos la promoción, no sé qué, hay que apretar aquí, tal cual. Pues cada vez se usa más, ¿no? Entonces, si la voz siempre histórica... Bueno, fíjate que un enano feo y malcarado como Hitler tuvo buena parte de su éxito, bueno, y aparte con una filosofía absurda, incomprensible, porque cualquiera que se intente leer las cosas que decía Hitler no hay quien las entienda, porque no tenían sentido, ¿no? Casi todo lo ganaba a través de la voz, ¿no? Y porque físicamente su presencia era cero patatero, de hecho promocionaba lo ario y él no parecía ario ni de lejos, ¿no? O sea, que imagínate la potencia que puede tener en el mundo del liderazgo, que un tío así puede llegar a mover una masa por la voz, ¿no? Y claro, pues, también eso... Pero eso es cuando... Es un ejemplo interesante. Lo que ocurre es que estaba alineado absoluta y totalmente con su propósito, con su objetivo, con su estrategia. Había un discurso detrás que, te guste o no, nos guste o no, que no vamos a entrar en eso porque estamos todos de acuerdo, pero estaba alineado. Y él sabía del potencial de su voz y sabía que tenía que alinearlo con ese mensaje. Y él utilizó las herramientas que cualquiera de nosotros podemos utilizar. Lo que pasa es que para utilizar esas herramientas, y esto no es de la noche a la mañana, hay gente que me dice a mí, no, yo hablo así porque esta es la voz que Dios me ha dado y con ella me quedo.
Y digo yo, joder, pues es que, bueno, yo siempre digo que yo no puedo ser ni más alto ni más guapo, pero mi voz la puedo cambiar. Y si no, preguntarle a, yo qué sé, a Carlos Latre o a cualquier actor o a cualquier locutor. Quiero decir, la voz es un elemento que se puede modificar y se puede alinear con el resto de aspectos de comunicación que posee. Me da igual que sea una marca, una empresa, un particular, un líder, un vendedor, lo que fuera. Y en ese por eso esto todo parte de una estrategia y ver cuál es lo que mejor funciona, ¿no? Para eso necesitas herramientas. Yo cuando trabajo en la formación tengo como 4 pilares fundamentales, luego 7 pecados capitales y luego ya entramos en la caja de herramientas, ¿no? La caja de herramientas pues son las herramientas que vengo trabajando con cantantes desde hace 25 años. Los cantantes son probablemente la profesión en la que la voz sea su herramienta número 1 de trabajo, ¿no? Pero hay que darse cuenta de que el resto de profesionales también lo es. Para el resto de profesionales también lo es. Esther. Yo me di cuenta de la importancia de la voz y de cómo la usamos en cada momento y lo diferente que puede ser cuando empecé a recitar. Porque yo estaba acostumbrada a leer en público, a leer prosa, sin problemas. Tengo una voz potente, sé hacer las pausas cuando leo, etc. Y de repente me dijeron, ¿recitas poesía? Y yo dije, sí. Y claro, me puse a leer poesía tal y como leo la prosa. Y claro, la cara de todo el mundo fue impresionante. O sea, es que, ¿qué está haciendo? O sea, era como muy agresivo. Cuando yo aprendí a modular la voz ahí, el cambio fue que me empezaron a llamar de todos los sitios, porque el instrumento yo sé que le tengo. O sea, yo tengo un 80% de ventaja en cuanto a mi voz. A mí sí me gusta mi voz, soy la rara. Pero claro, cuando empecé a recitar me di cuenta de cómo cambiamos nuestra voz y nuestra manera de expresarnos dependiendo del lugar y lo importante que es para convencer al auditorio. Porque si yo leo poesía a voz en grito casi o con una voz muy fuerte, no hay una coherencia entre lo que yo estoy leyendo en mi voz. Y ahí es donde empiezas a pensar, ostras, qué importante es para comunicar, ver dónde estás y a quién te diriges. Y yo creo que en el liderazgo que estabais hablando es súper importante. Los buenos líderes saben a quién hablan y cómo hablar. Trump lo hace muy bien. Sabe exactamente el público que convence, cómo le tiene que hablar, cómo tiene que ser de agresivo o no. Y yo creo que es un líder que a mí no me gusta nada, pero que utiliza muy bien su voz y las palabras. Y yo creo que eso que es súper importante, el saber a qué público te diriges y cómo utilizar tu voz. ¿Cuál sería? Sí, dime. Perdona, Saúl, dime. Sí. No, tú. Os iba a preguntar que, hablando de liderazgo, ¿cuáles son los principales retos que les toca afrontar a los líderes de hoy para llegar, ¿no? con su voz, ¿no? Al equipo, a la empresa, a mejorar la comunicación empresarial, a destacarse incluso con su voz de la competencia, que esto también sería un punto, ¿no? ¿Qué retos tienen que afrontar? Bueno, nosotros tenemos una formación en la que combinamos un concepto que es la voz de marca. Y para esto los líderes tienen que ser muy conscientes, como bien decía María Esther, de cuál es el formato, cuál es el registro. Y el registro comunicativo tiene mucho que ver con la cultura de empresa. Tiene mucho que ver con una reflexión de cómo somos como organización, como marca, como empresa, qué queremos hacer, desde dónde lo hacemos y hacia dónde lo hacemos. Y este concepto de cultura de marca es un concepto que yo llevo trabajando desde hace 15, 20 años y que sonaba chino cuando yo lo decía. Y ahora creo que hay una especial sensibilidad, porque en un momento en el que el producto y el servicio están todos muy parejos, todos en una foto finish, te llevas un contrato, lo que sea, por milésimas de segundo. O sea, quiero decir que estamos todos ofreciendo prácticamente lo mismo al mismo precio con la misma calidad. ¿Qué inclina la balanza de un lado a otro cuando estás intentando vender una cosa? Sabemos que la competitividad es máxima. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Bueno, pues realmente lo que inclina la balanza es eso que tú vendes que no es producto o servicio. Es una promesa.
Porque una marca es una promesa. Es, yo estoy alineado con tus valores y tú vas a conectarte conmigo a través de los valores. Por eso son tan importantes los valores en la empresa y la cultura de marca. Entonces, estamos hablando de algo que tiene que ver mucho con cómo lo manifiestas, ¿no? Ser es ser percibido. Si en esa cultura de marca tú no asocias esa cultura de marca, ese propósito, esos valores, ese arquetipo, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿El aventurero, la madre? ¿Quién eres? ¿No? Entonces, si en ese arquetipo no incluyes la voz como un elemento que tiene que estar fielmente representado y alineado, como decía María Esther lo de Trump, al final hay una distorsión, hay un rozamiento. No estás comunicando como eres. Y no puedes asociar. Por eso es tan importante tener voces de marca. Y tener voces de marca es, yo siempre pongo el ejemplo de mi fiel amiga, maravillosa amiga, Rosa Márquez. Rosa Márquez es la voz del Corte Inglés. Cuando tú oyes la promoción del Corte Inglés en el programa de Àngels Barceló y da entrada a la intervención de Rosa, tú estás en el Corte Inglés. Estás oyendo la radio, pero es como si estuvieras en el Corte Inglés, porque es su voz la que te lleva a ese lugar. Igual que la voz de un actor te lleva a esa interpretación, ¿no? Entonces, los líderes, ¿qué tienen que hacer? Primero, ser conscientes de que tienen que desarrollar un concepto que es la cultura de marca, la cultura de dónde están. Realmente, ¿qué queremos vender? ¿Qué queremos representar? Nike no habla de sus zapatillas en ningún momento, de las características que tienen. Nike, cuando habla de un concepto que es hazlo, just do it. Eso es hacer marca. Eso es branding, mucho más que marketing. Y tiene que estar delimitado muy concretamente. Porque una cosa es el producto y el servicio y otra cosa es tu marca. Y el valor de marca no solo es el producto y el servicio, eso se da por hecho. Entonces tenemos que alinear ese tipo de cosas. Y la voz juega un papel fundamental dentro de las organizaciones. Incluso no solo en liderazgo, sino en comunicación interna, en un montón de cosas. Tiene que haber un código, igual que hay un libro de estilo visual, tiene que haber un libro de estilo en comunicación. Jesús, ¿cuáles dirías tú que son los errores, digamos así, más comunes que se cometen al intentar utilizar la voz como herramienta de ventas o de liderazgo en este caso? Bueno, probablemente es uno, básicamente, ¿no? Que es lo que he dicho antes de la poca formación, conocimiento y experiencia que tenemos en el tema y, por lo tanto, la ignorancia a la hora de utilizar. O quizás, algo que también ha apuntado Saúl, esa idea que tiene mucha gente de que, bueno, oye, mi voz es como es y ya está, ¿no? Igual es buena, igual es mala, igual es alta, pero es lo que es, ¿no? Es lo mismo que, pues no sé, yo mido lo que mido y ya está, ¿no? Y si no llego suficiente para ser pívot de baloncesto, pues no me dedico a ser pívot de baloncesto, ¿no? Porque eso es algo que, evidentemente, por mucho que me entrenara, pues si yo mido 1,70 no puedo medir 2,10 por mucho que me entrene, ¿no? En cambio, la voz sí puede ser modificada y trabajada, pero hay esa falta de conciencia en esa posibilidad. Como nadie nos lo ha dicho nunca, como decía antes, ¿no? Que salvo que seas locutor o actor o músico, nadie jamás te ha ni siquiera llegado a plantear que tu voz podría ser distinta de una manera y fluir de una forma o de otra, pues hay mucho de, digamos, dejar hacer. Es lo que tengo y con eso salgo y ya está. Voy a apuntar ahí una cosita que esto lo vivo yo muchas veces aquí. Cuando las empresas pasan por aquí, por el estudio, pasan por el programa y les hacemos una entrevista acerca de lo que hacen, de sus productos, del nuevo producto que lanzan al mercado, generalmente cuando invitamos a participar, todas las empresas tienden a traer al CEO, al director general, y a veces me pregunto, es que no me estás trayendo a veces al que mejor comunica, que seguramente es la persona que me tendrías que traer si vas a participar en un programa de radio en el que vamos a dar difusión de tu empresa y de tu producto. Igual esa persona que comunica súper bien no es a lo mejor el director de... no sé si me explico. A veces se tiende a utilizar los cargos, pero a lo mejor el que mejor comunica es otra persona, ¿no? Y a veces aquí me pasa mucho. Y no sé si es un error que se comete muy a menudo o no, pero yo aquí lo vivo bastantes veces. Bueno,
por supuesto que es una buena estrategia que el marquista de la marca o la persona que más tiene la capacidad de expresar o resumir o condensar lo que es una organización esté al frente, ¿no? Por eso hay equipos de comunicación dentro de las empresas y las marcas, ¿no? Y departamentos que se dedican exclusivamente a esto. Pero eso no tiene nada, o sea, eso no quita para que el líder se forme. Quiero decir, un CEO tiene que formarse en comunicación. No, sí, por eso lo comento, precisamente lo comento por eso, que me envían a un líder, el que sea un director de X, que dices, ostras, pues no me ha comunicado tan bien como yo me esperaba que me tenía que comunicar un líder. De ahí venía mi puntualización, ¿no? Que seguramente me envían un líder y a veces no es el que mejor comunica. Lo ataba por cuando he preguntado lo de los errores, ¿no? Lo de la formación. Luego fijaros, Amancio Ortega, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Amancio Ortega, no sé si habrá dado alguna entrevista en su vida o un par de ellas, no sé. Pero estoy convencido de que es un comunicador increíble, porque si no es imposible que su empresa haya llegado a donde ha llegado. Igual es un comunicador en interno, pero no tiene habilidades de comunicación externas, o no quiere hacerlo, o considera que no es estratégico. Con lo cual, aquí hay mucha tela, pero sí es importante formarse. Sí es importante saber que tú tienes un potencial que no estás empleando. Es así. No lo estás trabajando, no lo estás empleando, no estás profundizando. Y haciéndome eco de lo que has preguntado, Monse, dice, ¿qué es lo que falla muchas veces? Pues muchas veces no falla tu voz. Tu voz, como bien he dicho antes, creo que es básicamente un embudo por donde salen otra serie de cosas que hay que trabajar previamente a tu voz. Y luego tu voz va manifestándose y va cambiando en base, tú vas corrigiendo una serie de cosas, ¿no? Y yo trabajo mucho con siete pecados, que les llamo yo, ¿no? Y son cosas que habitualmente, y me incluyo, solemos pecar, ¿no? Mucho. Y es que hay veces que en nuestro discurso entra la crítica, entra el juicio, entra la negatividad, entra la queja, luego entran las excusas, luego la exageración, muchas veces juega un papel más que parece que el discurso no tiene credibilidad cuando estás exagerándolo mucho, y después, sobre todo, el dogmatismo. Si tú crees que lo que estás diciendo es una verdad absoluta y nadie puede rebatirlo, al final, en el discurso hay muchos elementos y al final lo que ocurre es que la voz se manifiesta esos elementos. Entonces, no quieres escuchar a una persona que es muy dogmática, a una que es muy exagerada, a una que está poniendo todo el rato excusas, a alguien que se queja mucho, a alguien que está todo el rato en la negatividad, en el no, a gente que está enjuiciando constantemente, gente que está criticando. Con lo cual, yo creo que hay que profundizar mucho más en el discurso para que luego tu voz esté alineada con lo que tú estás haciendo. Y esto es liderazgo para mí. Liderazgo no es el liderazgo malentendido de antes, ¿no? Esther, no sé si querías comentar algo. Bueno, yo, desde mi punto de vista de las redes sociales, sí hay dos errores que yo veo bastante a menudo. Uno sería que creo que se aprenden los mensajes y realmente no van alineados con la persona. Es esa falta de chispa, de que de verdad esté interiorizado, sea tuyo. Luego hay mucha experimentación, cambian mucho los mensajes de una parte para otro y acaban no siendo coherentes. Y otra cosa que veo mucho en comunicación, con la voz, con los discursos, es el ir por modas, el no ser tú. Entonces se impone durante un tiempo en las redes sociales decir tal cosa o tal otra o hablar de un determinado tema y se nota tanto que es todo igual, porque realmente no eres tú, estás buscando estrategias, pero no una estrategia definida, no una marca de voz, no una marca real, sino tentando por todos los sitios. Y eso se nota mucho, en la comunicación en redes se nota bastante. Y lo que en mi opinión se acaba haciendo es siendo igual que los demás, no destacando, porque falta el de verdad interiorizar lo que estás diciendo, que creo que es súper importante. No sé si Saúl Mira, otro error, que en este caso tecnológico, digamos, ¿no? Sobre todo para parte de aquellos que el vídeo es una estrategia ya más o menos continua o el podcast, etcétera,
hombre, gástate 4 duros en un micro de calidad. Porque esto es una cosa sorprendente que en muchas ocasiones yo veo muchos vídeos en YouTube de formación sobre marketing, etcétera. Siempre que el vídeo es desde el punto de vista del sonido defectuoso, en los comentarios te lo vas a encontrar 20 veces escrito. De gente que le dice, oye, eso mismo, en plan un poco broma, ¿no? Oye, gástate 4 duros en un micro, hombre, ¿no? Y gente ya que va dando consejos, ¿no? Mira, pues, por favor, esto, tal cual, se oye este ruido de fondo, tiene estas distorsiones. O sea, que fíjate que es cierto que la gente, bueno, pues si tú estás haciendo algo que además tiene un propósito de marketing y es tu imagen y es tu marca, ya sea marca de empresa o sea marca personal, pues efectivamente gástate un poquito en hacer un set ahí más o menos digno para que las cosas suenen como tienen que sonar, pues solo falta que tú hagas tus deberes, trabajes bien tu voz, lo comuniques bien, pero luego pongas en medio una cosa tecnológica de baratillo y haga que al final el oyente pues lo escuche mal. Sí, es verdad, ¿eh? Es que percibimos muchísimo más de lo que somos conscientes, y este sentido que tenemos aquí es maravilloso, es muchísimo más sensible y opera de manera intuitiva e inconsciente. De tal manera que si tú percibes cosas que te distraen del mensaje, o sea, es tan importante el canal como el contenido. Entonces, es fundamental y muestra y demuestra muchas cosas. Si tú no tienes especial cariño, especial atención al detalle en tus comunicaciones, la gente percibe que no tienes especial cariño y detalle con tu producto o tu servicio. Y esto todo el mundo lo percibe así. Entonces, es muy difícil que tú te muestres, seas percibido como una persona o como una organización que trabaja bien si no prestas atención a las comunicaciones. Totalmente. A todos los niveles. De acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Yo desde aquí lo digo que suelo escuchar muchísimos, ya por de formación profesional, digamos, pero la verdad es que muchas veces el mensaje es muy potente, pero por decirlo de alguna manera, todo el atrecho que va alrededor del mensaje a veces falla, ¿no? Y como que pierde un poco de fuerza. Eso es totalmente de acuerdo. ¿Qué consejo darías a todos aquellos líderes de ventas, líderes empresariales que no se han planteado ni siquiera la voz como herramienta de ventas o de liderazgo, ¿no? ¿Qué mensaje les daríais para que, bueno, empezaran a verlo, ¿no? Como una diferenciación incluso, ¿no? Frente a la competencia? Hombre, yo les diría que contraten a Saúl, está claro. Sí, ¿no? el auténtico profesional. Y bueno, para aquel que no quiera dar un salto tan importante, o por lo menos, al menos obligarse un poco a salir de la zona de confort que se suele decir, ¿no? De decir esa cosa de, oye, esta es mi voz, es la que tengo, ¿no? Y yo siempre, cuando he dado cursos de ventas, siempre le he dicho a la gente que, bueno, oye, esto hay que probarlo, lo que decís antes de los guiones, ¿no? Trabajarlo, adaptarlo. Uh-huh. Lo mejor es probarlo con gente real, pero si de primeras te da corte, lo primero que tienes es un espejo en tu casa. Háblate a ti mismo y escúchate cuando te hablas, grábate. Mira, otro consejo que da siempre Saúl, que a mí me gusta mucho, y yo lo hago mucho desde que me lo dijo, es que hoy día todos enviamos muchos audios a través de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues después de enviar un audio, escúchalo. Escúchate a ti mismo también. Todo ese salirse de lo habitual es lo que te puede llevar a tomar conciencia de cuál es el potencial que hay aquí, qué es lo que yo todavía no sé hacer y debería aprender, y por ahí está el camino de ir mejorando poco a poco. Uh-huh. Sí, es básicamente escucharte, ¿no? Poner tu voz delante del espejo y a partir de ahí ser plenamente consciente en el proceso, ¿no? En este proceso de la oralidad, de hablar, tenemos que simultáneamente, a la vez que estamos concentrados en el mensaje y en el objetivo comunicativo, ser conscientes de que estamos hablando. Tener esa plena conciencia, ese mindfulness de estoy haciendo esto y no estoy haciendo otra cosa. O sea, mi cabeza tiene que estar muy concentrado y en paralelo trabajar el discurso, trabajar el contenido, pero saber que es tu voz la que está comunicando ese contenido. Y para eso tienes que ser
súper consciente de cómo lo estás haciendo. Y tienes que estar concentrado en esto, ¿no? No estar en piloto automático, que llamo yo, ¿no? Entonces, está claro que cuando tú oyes tu voz, tienes que tener esa especie de autoconocimiento, autocrítica, no autoestima, que es una palabra que no me gusta mucho, porque cuando no lo estás haciendo bien y te estimas, te conviertes en un psicópata. Con lo cual, la historia es, hay que tener una cierta autocrítica y hay que tener un cierto autoconocimiento. Para esto tienes que escucharte. Y si tú escuchas tu discurso y no te gusta, tú puedes hacerte esa pregunta. ¿Tú comprarías a una persona que habla así? Esta es un poco la pregunta, ¿no? Ujú. Y a partir de ahí lo que hay que hacer es trabajar mucho, pero trabajar a todos los niveles. Yo no solo doy formación oral en cuanto a las herramientas, que son un aspecto fundamental, tono, timbre, entonación, pausa, articulación. Hay un montón de cosas, ¿no? Dentro de una herramienta, de una caja de herramientas. Mucho más fácil hacer una casa con muchas herramientas que solo con un martillo y una sierra, ¿no? ¿Se puede hacer una casa con un martillo y una sierra? Bueno, hay gente que lo consigue. Pero cuantas más herramientas más específicas tengas, más vas a poder accionar palancas y llegar a más gente. Y poder articular y conectar a más personas. Entonces, yo creo que todo el mundo debería de trabajar como vamos al gimnasio, como vamos a un gabinete estético, como vamos a comprarnos ropa, etcétera, etcétera, etcétera. La gente debería de trabajar la voz con profesionales, que nos dedicamos a formar a las personas y asesorarlas personalmente. O sea, quiero decir, esto no es una cuestión que valga para todo el mundo, ¿no? Cada persona es un mundo, cada persona tiene una característica singular y una manera de expresarse, ¿no? Tiene unos valores concretos fundamentales. Esos valores tienen que mostrarse, tienen que ser percibidos por el otro. Porque si al final tú tienes unos valores maravillosos pero no sabes comunicarlos o no les llega a los demás, hay un aspecto de tu venta que no se traduce en nada, en absolutamente nada. Y la voz creo que juega un papel fundamental. Esther. Sí, bueno, yo al final es sal de tu zona de confort y entrena. Grábate en vídeo, ve cómo es tu mensaje. De verdad piensa si a ti te vendería alguien hablando así, si realmente lo que estás diciendo es como tú eres. Al final entrena, sal, no pasa nada. Tírate a la piscina y habla. Y sobre todo, creo que es muy importante contar con profesionales como Saúl que puedan ir más allá. Pero en un principio entrena y verás la necesidad. Y en el momento que veas la necesidad, ahí se va al profesional. Porque la necesidad existe. Y yo creo que es muy importante el saber comunicar. Es que si no comunicas, no vendes. Y al final todos estamos todo el rato vendiendo. O sea, es algo que hacemos con la familia, en lo personal, en el trabajo, en la empresa. Y depende de cómo comuniques, vendes o no. Y es súper importante. Y la voz es una gran parte de esa comunicación, cómo la estás usando. Yo creo que es una parte muy importante, porque es la que convence. Sí. Yo creo que el título del libro que estoy ya a punto de terminar, ¿no? Que es un trabajo bastante arduo, pero bueno, es Cambia tu voz, cambia tu vida. Si cambias tu voz, en realidad te cambia la vida. Porque tú estás haciendo plenamente consciente lo que eres, ¿no? Y siempre hablo de estos 4 pilares, ¿no? Que son la honestidad, la integridad, la autenticidad y el amor. Que son 4 pilares fundamentales que hablan de uno, mucho más que ningún otro, de ninguna otra manera. Y si eres capaz de mostrar todos esos pilares con tu voz, al final es como ese círculo virtuoso, ¿no? Tú empiezas a cambiar tu manera de hablar abre emocionalmente tu comunicación con el resto y eso hace que tú seas cada vez mejor persona. Eso va haciendo que tú vayas cambiando a mejor. Si eres capaz de comunicar mejor, vas a vender mejor, seguro. Pues Saúl, acabamos con este mensaje porque ya hemos llegado a nuestro límite de tiempo. Agradeceros a los 3. Esther, muchísimas gracias por tu participación. Jesús, muchas gracias como siempre por participar. Y Saúl, muchísimas gracias también a ti por participar, a los 3,
por estar en el programa y hablarnos de la importancia que tiene nuestra voz a la hora de liderar o de vender. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima. Un saludo a los tres. Vale. Gracias, adiós. Hasta luego. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Y os recuerdo que os espero de nuevo mañana con nuevos temas, más colaboradores y nuevos invitados aquí en Capital Empresa. Hasta mañana y feliz día.